Bueno, hoy yo les voy a presentar la perspectiva de la investigación formativa básica y aplicada. Más específicamente, la formativa, ¿no? Es la que se da dentro del aula y en las universidades. Bueno, como introducción, voy a hablar un poquito de inteligencia artificial y por qué la necesidad de generar algunos cambios dentro de la enseñanza-aprendizaje en investigación en las universidades. Entonces, la inteligencia artificial se define a la teoría y el desarrollo de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requerían de inteligencia humana. Está basada en programación compleja y utiliza algoritmos para sugerir lo que se debe ver, leer y escuchar. Los algoritmos informáticos son el conjunto de instrucciones para resolver un problema o conseguir un fin. Están presentes en el ámbito de la informática, pero también en nuestra vida cotidiana. Existen numerosos tipos y ejemplos de algoritmos, dependiendo de la situación en que nos encontramos, unos u otros. Nos ayudarán a llegar a soluciones que necesitemos. Y aquí un gráfico de algunas ideas, algoritmos de búsqueda que ya estamos lidando actualmente, algoritmos de ordenamiento, programación dinámica, algoritmos voraces y algoritmos probabilísticos. Entonces, se puede decir que la inteligencia artificial no sabemos si va a superar los niveles humanos. En algunos aspectos ya está superando. Según Bill Gates, es lo último en tecnología que nos permite producir mucho más bienes y servicios con menos mano de obra. A medida que la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y otros factores socioeconómicos reemplazarán la necesidad del trabajo humano. Por tanto, se dice que muchas personas pueden quedar sin trabajo. Según la revista The Economist, hasta 2037, el 47% del trabajo realizado por humanos será reemplazado por robots o máquinas, inclusive los que están asociados con la educación universitaria. Y hasta 2050 es probable que el 90% de los trabajos estén configurados por inteligencia artificial. Los trabajos más difíciles de reemplazar serán aquellos que requieran de un alto nivel de creatividad e interacción humana y un bajo porcentaje de actividades repetitivas. Entre tanto, se crearán también nuevos trabajos para monitorear y coordinar máquinas y sistemas inteligentes, según Nicolás Valencia. Entonces, si por un lado muchos trabajos van a dejar de existir, por otro también surgirán nuevos trabajos para el cual debemos estar preparados. ¿Qué se debe estudiar cuando cualquier trabajo puede ser programado o reemplazado? Es una pregunta que tenemos que plantear. De acuerdo con algunos científicos, las áreas para estudiar en el futuro serían algunas como la informática, la robótica, la nanotecnología, computación neuromórfica, biología molecular, entre otras. Realmente, muchas de estas carreras totalmente nuevas. La inteligencia artificial, entonces, es el resultado del análisis de gran cantidad de datos. Y aquí entra la investigación, ¿no? Justamente desde el siglo XVII, cuando se inicia la investigación en algunos países con la filosofía, se va generando investigación básica. Y gracias a todo ese acúmulo de investigación y al análisis de esos resultados de datos, se fue generando, ¿no? Cada día más inteligencia artificial. En las últimas décadas, la investigación se ha centrado en construir inteligencia artificial especializada,
con mucho éxito gracias a la conjunción de dos elementos. Primero, la disponibilidad de gran cantidad de información realizada a partir de la investigación básica y el acceso a computadores de alta resolución para que ayuden a analizar esos datos. El objetivo más ambicioso de la ciencia es lograr que una máquina tenga una inteligencia de tipo general similar a la humana. La ciencia intenta verificar la hipótesis si un ordenador convenientemente programado es capaz o no de tener conducta inteligente de tipo general. Por supuesto, son hipótesis que no sabemos si se van a llegar a verificar o no, hasta 1950. El sentido común es fundamental para alcanzar una inteligencia artificial similar a la humana en cuanto a generalidades y profundidad. Los conocimientos de sentido común son fruto de nuestras vivencias y experiencias. Por tanto, ¿será que llegamos o no? Va a continuar, ¿no?, los estudios. Sin estos conocimientos no es posible una comprensión profunda del lenguaje ni una interpretación profunda de lo que capta un sistema de percepción visual, entre otras limitaciones. Eso es lo que dicen también algunos cientistas. Las posibles líneas de investigación para la adquisición de conocimientos de sentido común, según algunos autores, son la robótica del desarrollo, la modelización matemática, el aprendizaje de relaciones causa-efecto y los sistemas multiagentes, la planificación de acciones. Por tanto, las líneas de investigación más importantes pasarán por sistemas híbridos que combinen las ventajas que poseen los sistemas capaces de razonar en base a conocimientos y uso de la memoria, según Grabe. Los biólogos están interesados en fabricar un cerebro artificial lo más complejo posible, porque consideran que es una manera de comprender mejor el órgano. Entre tanto, los ingenieros buscan información biológica para hacer diseños más eficaces. Mediante la biología molecular y los recientes avances en optogenética, será posible identificar qué genes y neuronas juegan un papel clave en las distintas actividades cognitivas. Sin embargo, es importante, como muestra aquí, de acuerdo a algunos autores, los biólogos y los ingenieros están en esa búsqueda, ¿no?, de la inteligencia artificial general. Lo más importante en esta fase relacionada con investigación es que todos los cientistas también tengan ética, saber dónde ir y a dónde llegar, pensando siempre en la sociedad para que no puedan perjudicar a gran parte de la población. Otro aspecto importante también que toma como introducción es la singularidad. Se entiende como el punto en el que los avances tecnológicos exponenciales cruzan el umbral de la investigación artificial fuerte y las máquinas poseen una inteligencia amplia que excede los niveles humanos. Según algunos cientistas, probablemente ocurra en 2050. Singularidad se define como el punto en que los avances tecnológicos exponenciales cruzan el umbral de la investigación artificial fuerte y las máquinas poseen una inteligencia amplia que excede los niveles humanos. Superinteligencia artificial basada en réplicas del cerebro que superan con mucho la inteligencia humana. De acuerdo con algunos cientistas, disculpen, repetí ese slide. Entonces, la singularidad se presenta un punto donde la inteligencia humana y la investigación artificial se fusionan. Se someterá a una amplia integración formando una relación simbiótica donde la inteligencia artificial son potenciadas por el talento humano para el pensamiento creativo y lateral. Al mismo tiempo, los humanos
podrían ser potenciados por la memoria y la rápida computación de la inteligencia artificial. Lógico, estos son hipótesis que no sabemos si vamos a llegar. Entre tanto, tenemos como experiencia esto de la virtualidad, que el profesor que me antecedió habló bastante. Ya estaba programado, sin embargo, por lo menos en América Latina, con la pandemia se fue adelantando. Entonces, entrando al tema específico, perspectiva de la investigación formativa básica y aplicada, voy a mostrarles más la experiencia propia desarrollada dentro de la universidad, en pregrado, por supuesto. ¿Qué es prospectiva? Prospectiva deriva del latín tardío prospectivus, que es prever el futuro o mirar hacia adelante. Entonces, lo que quiere decir, ¿qué pretendemos? Y hay que ir pensando qué vamos a hacer en el futuro en cuanto a la investigación dentro de la academia. Dentro de la academia relacionado con los estudiantes, por supuesto. Entonces, la investigación formativa que se aplica dentro del aula es la herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, su finalidad es difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento. La investigación básica tiene la finalidad de formular nuevas teorías, modificar las existentes, implementar conocimientos, ya sean científicos o filosóficos de carácter universal, que hace mucho tiempo se estuvo realizando. Generalmente la investigación básica se realiza a partir de la maestría. Y la investigación aplicada depende de los avances de la investigación básica y busca la aplicación sobre todo en el campo tecnológico. Lleva a la práctica los resultados de la investigación básica. La investigación formativa tiene como finalidad formar en cualquier área de conocimiento para la investigación, porque hoy por hoy, a partir de inicios de siglo, no existe más formación académica sin la aplicación de la investigación, sea en la academia, en el campo profesional, etc. Entonces, y con la introducción de la tecnología, si bien tenemos todo a mano, tenemos que saber por dónde ir y cómo utilizar esa información. Entonces, la investigación formativa sirve para capacitar con la naturaleza de investigación, las metodologías y el proceso de investigación. Entonces, tanto docentes como estudiantes tienen que tener una base sobre metodologías y el proceso de investigación. Investigación formativa, para que sea incorporada en los programas de estudio, porque la verdad, por lo menos en Bolivia, en algunas universidades aún no se aplica de forma correcta, ¿no? Probablemente porque no hay capacidad o no hay capacitaciones. Por tanto, profesores y estudiantes deben tener conocimientos previos sobre metodologías de la investigación y los recursos digitales. Estamos en esa fase, vuelvo a reiterar, justamente la pandemia nos ha adelantado un poco en estos 2 últimos años para introducirnos en los recursos digitales al 100%. En cuanto a metodologías de la investigación, también cabe a las instituciones capacitar a aquellos docentes que no tengan conocimiento, para que ese docente pueda pasar los conocimientos a los estudiantes. La investigación formativa se da en la educación presencial, en la que estábamos antes de febrero de 2020. Hoy por hoy, si volvemos, debe ser interactiva,
a través de videos recomendados, lecturas programadas, mesas redondas de reflexión y discusión, seminarios de revisión bibliográfica e investigación por grupo de estudiantes. Siempre intentar hacerla interactiva para que el estudiante se introduzca. Y en la educación a distancia, como el profesor que me antecedió también habló bastante, no es algo nuevo, ya existía. Sin embargo, con la masificación de las redes informáticas se combinan diferentes tecnologías hoy por hoy. Correo electrónico, chat, videos, conferencias para la comunicación tanto de profesores y estudiantes. Cabe aquí al docente o al profesor también generar esos vínculos, ¿no? Para que el estudiante no se sienta aislado y no se pierda, sino que exista una comunicación inclusive para consultas de estudiante entre estudiante y estudiante-profesor. Y la educación virtual en la cual estamos viviendo hoy depende de los avances de la investigación básica, busca la aplicación sobre todo a nivel tecnológico, lleva a la práctica los resultados de la investigación básica. En la formación a distancia, algunas preguntas que nos podemos plantear. ¿Cuál es el impacto de las herramientas tecnológicas para despertar el interés, la participación y la permanencia de esos estudiantes? Porque hoy por hoy ha sido violento, hemos entrado en otro patamar y de repente, no sé si pasa en los otros países, pero hay estudiantes que están secuestrados en la cama, con el celular. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar despertar en esos estudiantes la capacidad de atender, ser proactivos. Por tanto, tenemos que buscar tecnologías que despierten el interés para que ellos estén participando y estén de forma permanente en las clases virtuales. ¿Qué herramientas digitales se promueven y aplican para mejorar la fiabilidad, validez y autenticidad en relación, por supuesto, a la investigación formativa? ¿Qué tenemos que buscar? Porque hoy por hoy también, si bien la tecnología está totalmente avanzada, los estudiantes tienen todo a la mano, por lo menos el 80% saca información y hace un copy-paste, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos que buscar para controlar esto? ¿Qué técnicas y prácticas se pueden disponer para aprovechar el desarrollo tecnológico, para valorar, reconocer y retroalimentar los resultados de la investigación formativa a distancia? ¿No? Son elementos que tenemos que ir buscando para que todo el aprendizaje y las actividades que ellos desarrollen tengan buenos resultados a distancia. Y en cuanto a la investigación virtual o las aulas virtuales, investigación formativa, promueve y desarrolla mediante tecnologías digitales ambientes propicios para el diálogo y las acciones propias de un proceso educativo. Ahí también cabe a los profesores buscar, ¿no?, alternativas que los mantengan en la clase de forma dinámica y participativa. Incluye actividades didácticas en las que se requiere que los estudiantes trabajen en grupos y se colaboren entre sí, aunque no tengan una relación física directa. Por supuesto, a partir de sesiones sincrónicas y asincrónicas. Los elementos esenciales de la investigación formativa orientada desde el aprendizaje basado en proyectos debe integrar el aprendizaje basado en proyectos creo que es el que más se adecua para actividades de investigación. Entonces, en ese sentido, también yo estoy aplicando en sala de aula esa metodología para conjuncionar con la iniciación científica que más adelante les voy a ir presentando. ¿Por qué? Porque presenta un contenido significativo y habilidades del siglo XXI, que son la capacidad de comprender e interpretar,
el pensamiento crítico reflexivo, la comunicación efectiva, trabajo bajo presión, mejoramiento continuo, conciencia global, transculturación, creatividad, colaboración y toma de decisiones. Proyectos que permiten a los estudiantes descubrir la importancia de realizarlos para mantenerse interesados en el proceso y sentirse responsables por su formación. Porque si ellos no se sienten interesados, difícilmente van a seguir adelante. Y no sé, a mí me ha estado costando bastante mantenerlos atentos y poder desarrollar investigación de forma virtual con el pregrado. En la era digital, la tecnología avanza rápidamente, por tanto es importante que los profesores y las instituciones se mantengan actualizados para proporcionar a los estudiantes el soporte y la retroalimentación necesaria. La investigación formativa se debe establecer como una estrategia didáctica y práctica para generar conocimientos descriptivos, explicativo, predictivo, tecnológico y prospectivo, para responder a las necesidades sociales del actual contexto. En la era digital, el término contenido cambia de significado, porque el estudiante tiene toda la información a su disposición y espera que se le motive para utilizarlo y convertirlo en conocimiento. Si no hay esa motivación, el estudiante simplemente va a desarrollar una investigación formativa, como dije anteriormente, un copy-paste. La tecnología es un medio que debe ser utilizado de manera inteligente, porque el estudiante ha desarrollado una habilidad especial para comprender y utilizar. Entre tanto, yo puedo decir que, así siendo muy optimista, el 60% no sabe utilizar, no aprovecha la tecnología para el desarrollo del conocimiento. Es importante crear comunidades, porque los actores no tienen presencia física y se pueden dispersar fácilmente. Entonces, también cabe a los profesores generar grupos pequeños de trabajo, interacción entre grupos, entre todo, estudiante por estudiante, estudiante docente, etc. Vuelvo a reiterar, ¿no? La investigación formativa es transdisciplinar, ya que los cursos y el material se debe diseñar en equipo y con el aporte de muchas disciplinas. Este aspecto cabe a las instituciones de enseñanza organizar, ¿no?, para que sea transdisciplinar y se diseñen en equipo entre todas las disciplinas y los profesores de cada carrera. Inclusive no solo de cada carrera, sino también con otras carreras, algunas disciplinas que tengan alguna referencia en común. El contenido no es suficiente porque hay que tener en cuenta aspectos tecnológicos, sociales y culturales de tipo global, porque en el mundo digital no existe fronteras. La evaluación es clave, ya que se debe evaluar sus habilidades y destrezas para hacer uso eficiente de la tecnología que tiene a su alcance. No sé si todas las universidades, nosotros recién hace un año cambiamos el programa de objetivos por competencias, ¿no?, justamente para comenzar en las evaluaciones con las habilidades y destrezas de cada uno de los estudiantes. Entonces, un poquito les mostré lo que es la investigación formativa, un intermedio entre la formación, entre la investigación formativa que debe ser desarrollado desde el primer semestre, creo importante desde el primer semestre que se vaya implementando a través de la revisión bibliográfica de forma adecuada, con mucha ética. Cuando digo ética, bueno,
En principio, en la investigación es muy importante la ética. La ética significa poner las referencias correspondientes de los autores donde yo he recurrido, ¿no? Por lo menos aquí también muchos estudiantes hacen un copy-paste, ni siquiera colocan la referencia del autor. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Bueno, yo llegué del Brasil en 2016, me encontré justamente con un ambiente totalmente en la carrera, un copy-paste general. Yo asumí la disciplina de investigación y taller de grado 1, donde se desarrolla la monografía final de conclusión de curso. Y a partir de mi experiencia en el Brasil, yo implementé en el programa académico la iniciación a la investigación científica, porque los estudiantes con los que yo lido son estudiantes de 8º y 9º semestre. Entonces, se supone que la investigación formativa debería comenzarse en primer semestre y deberían llegar a un 8º semestre un poco más preparados, donde yo pueda implementar la iniciación científica. En ese entendido, yo les voy a presentar enseguida mi experiencia y cómo he ido creciendo paso a paso desde 2016 hasta 2021. La iniciación científica es un programa académico orientado a formar recursos humanos con capacidades para ejercer las primeras prácticas de investigación basado en el método científico. Se puede decir que es el primer paso para que los estudiantes de pregrado puedan incursionar en el conocimiento científico y tecnológico. El objetivo general es despertar la vocación científica en los estudiantes de pregrado para formar recursos humanos con conocimientos en ciencia y tecnología capaces de actualizar, descubrir o generar conocimientos nuevos en cualquier área del conocimiento. Por encima de todo, permitir que los estudiantes sean creativos e innovadores con capacidad para soñar, según el CNPq del Brasil. Entre los objetivos específicos estarían estimular al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y de creatividad. Fornecer la fundamentación teórica referencial para la comprensión del proceso de iniciación científica. Proporcionar los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos para el desarrollo de proyectos de investigación. Facilitar la comprensión de la escritura académica para la elaboración de informes. Implementar la formación ética. Un entrenamiento ético responsable y consistente durante la iniciación científica es una de las mayores contribuciones para la formación de los futuros profesionales con conocimiento científico, de acuerdo con Beirão. Motivar para que la práctica de investigación e innovación sea parte del universo del estudiante. Generar nuevos talentos potenciales en ciencia y tecnología. Por supuesto, no se trata de sacar al 100% investigadores, pero justamente con estas prácticas muchos se inclinarán para la investigación. De cualquier forma, aquellos que no se inclinen por la investigación, la formación les sirve para su vida profesional, porque hoy por hoy, sin investigación, no podemos ejercer ninguna disciplina o ningún área de conocimiento. Entonces, yo generé una estructura metodológica para desarrollar este proyecto, que lo dividí en 3 fases. La fase 1 estaría conformada por la construcción de conocimientos relacionados con la fundamentación teórica. Entonces, ahí yo les hago una introducción a la investigación científica, desarrollo
el proceso de investigación, la metodología, etcétera, etcétera. Entonces, toda la fundamentación teórica para seguir la segunda fase. La segunda fase estaría conformada por la planificación de la actividad. Y la tercera fase, que la denominé como experimentación, sería la ejecución del proyecto de iniciación científica. La metodología, como les mostré, la primera fase conformada por la fundamentación teórica y metodológica, donde desarrollo lecturas programadas, yo selecciono algunos artículos científicos, algunos videos de retroalimentación, les paso a los estudiantes para que puedan leer y desarrollar una ficha reseña. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos vayan comenzando o más bien evaluar en cómo se encuentran en cuanto a la comprensión y sistematización de la lectura. Luego, está conformado también componentes de la investigación que, dividido por grupo de estudiantes, desarrollan los temas. Una vez concluida el desarrollo del tema por grupo de estudiantes, ellos hacen la presentación, una mesa redonda o foro de discusión y reflexión, y enseguida yo aclaro algunos puntos que ellos no hayan mencionado o realizo un resumen de lo básico e importante para que ellos no tengan mucha información, de repente tengan lo básico para poder, el conocimiento básico para poder desarrollar una investigación. Y por último, en esta fase, el análisis de ejemplos aplicados. También selecciono artículos de los últimos 5 años con temas diversos de otros países, paso a los grupos de estudiantes para que puedan identificar en esos artículos cuál ha sido el objetivo general, los métodos utilizados y a qué conclusiones llegar. Entonces, los estudiantes comienzan a familiarizarse de a poco y también para ver qué tema se puede tocar. La segunda fase, enunciado de tareas y roles, donde desarrollamos a partir del análisis de ejemplos aplicados la elección del tema. Seguidamente, directrices para la ejecución del proyecto. La metodología de evaluación es explicado, cómo van a ser evaluados. La investigación es evaluada, el proceso, por supuesto. La conclusión final también la evidencia, pero el proceso de investigación es muy importante ya que los estudiantes se encuentran en fase de formación. Posteriormente, una vez realizadas estas fases, se pide la conformación de grupos, porque es una práctica que dura 4 meses, por tanto, ellos deben elegir bien a sus compañeros de grupo. Y por último, una vez conformados los grupos de trabajo, los estudiantes realizan el diseño del cronograma de actividades. Y la fase 3 está subdividida en 2 partes. La primera parte comprende el proceso de investigación, donde eligen el objeto de estudio. El grande tema es para todo el aula. Y la definición del objeto de estudio ya es por grupo de estudiantes. Seguidamente desarrollan la recopilación de información documental y de campo. La sistematización de datos, el análisis y discusión de resultados. Por supuesto, todo este trabajo es monitoreado por mi persona, paso a paso, porque como su nombre dice, es iniciación científica que estaría en el intermedio de la investigación formativa y la investigación científica. Y la segunda parte de la fase 3 constituye el informe final, que puede ser un póster o ensayo. Primeramente, siempre realizamos los primeros años en un póster. Estos últimos he ido avanzando un poquito más, ya incentivándoles a que puedan escribir algo, ya un ensayo.
Aquí se presentan las normas de presentación, diseño gráfico para el póster y la estructura del contenido para que ellos al final puedan desarrollar la experiencia. Entonces, la fase 1, que construcción de conocimientos, les había mencionado ya algo, son las lecturas programadas a través de videos de motivación y retroalimentación, artículos científicos y o conferencias de invitados. Tanto los videos de motivación y retroalimentación como los artículos científicos y las conferencias, una vez asistidas, se elabora una ficha de reseña crítica reflexiva o un glosario de palabras claves. Entonces, ¿con qué objetivo? Les decía que el objetivo es incentivar a la lectura y también poder evaluar la capacidad de comprensión, análisis y síntesis. El punto 2, la investigación científica, donde se desarrolla el proceso de investigación, los métodos de investigación, técnicas y herramientas para la recolección de datos bibliográficos y de campo, la sistematización de datos, el análisis y la discusión de resultados. Y por último, ejemplos aplicados, que también ya les comenté, donde ellos identifican en el mismo artículo el objetivo general, los métodos y técnicas utilizados y a qué conclusiones llegar. La segunda fase de planificación, se desarrolla el enunciado de las tareas y roles con la elección del tema, directrices para la ejecución del proyecto, la metodología de evaluación, la conformación de grupos y el diseño del cronograma general de actividades. Cuando digo el diseño del cronograma general de actividades, yo lo realizo con ellos para controlar los tiempos de cada fase del proceso de investigación. Enseguida, cada grupo también desarrolla su cronograma de actividades para su proyecto personal. Y por último, la experimentación, donde primeramente se desarrolla la revisión del estado del arte, la definición del objeto de estudio a partir de la revisión del estado del arte, la recopilación de información documental, bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, la información de campo, levantamiento de datos in situ, la sistematización de datos y el análisis y discusión de resultados. Y por último, la fase de experimentación, donde se desarrolla el informe final, puede ser en un póster para el cual se presentan las normas de presentación, diseño gráfico y estructura del contenido. La presentación de resultados en eventos científicos puede ser de tipo escrito, póster de iniciación científica, ensayo o artículo científico, o de forma oral con apoyo visual de un PowerPoint, precio, video, que ahora los chicos conocen todo. Entonces, lo que yo quiero decirles, por ejemplo, en 2016 y 2017, como estaba iniciando esta experiencia, simplemente la investigación fue desarrollada basada en bibliografía, o sea, a partir de una revisión bibliográfica y llegábamos simplemente a la revisión bibliográfica el primer año. El segundo año ya desarrollamos reseñas a partir de las lecturas. El tercer año ya implementé el desarrollo de los pósters de iniciación científica, donde participamos en eventos científicos que hay en América Latina, iniciación científica de estudiantes de arquitectura específicamente. Participamos con los estudiantes tanto en Paraguay como en Chile. Cada año se desarrollan en este campo. En Brasil ya se desarrolla la iniciación científica en todas las áreas de conocimiento. Entonces, a partir de ese impulso, estudiantes de arquitectura
emprendieron en desarrollar estos eventos científicos, donde los estudiantes hacen la presentación. Entonces, el tercer año yo ya avancé un poco más y desarrollamos el póster de iniciación científica. Muchos, se puede decir, empolgados ya en la participación de salir del país, presentar en eventos científicos, se fue propagando y se fundó la Sociedad de Estudiantes de Arquitectura, ¿no?, para poder desarrollar otros proyectos a partir de un coordinador. Después, ya en 2019, fui de a poquito, además del póster, desarrollando los ensayos. Sin duda, son estudiantes de pregrado, todavía con mucha dificultad, pero ya más preparados para poder escribir. Y en 2020, con la pandemia, que a todos nos pasó, tenía que comenzar a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago investigación? Porque la mayoría de la investigación en arquitectura nosotros realizamos siempre, por supuesto, la revisión bibliográfica o la investigación documental y la investigación de campo. Entonces, tenía que pensar rápidamente qué hago en plena pandemia. Mi disciplina es investigación y tengo que desarrollar. Como muchos investigadores en el mundo entero y en Latinoamérica, tenía que pensar y yo elaboré un cuestionario bastante largo para sacar 4 temas importantes, ¿no? Entonces, yo mandé a los estudiantes desarrollar las entrevistas vía teléfono, poquito para que también ellos aprendan, porque si bien se puede hacer una entrevista virtual, no todos van a responder de la forma, pero como los estudiantes están en formación, tenían que sentir lo que cada persona respondía. Entonces, a partir de ese cuestionario, más la revisión bibliográfica, fue desarrollado los pósters de iniciación científica. En 2020, el segundo semestre, y con las nuevas tecnologías y que avanzamos a pasos agigantados, tuve que inventar algo más. Les pedí a los estudiantes desarrollar siempre el póster de iniciación científica para participar en los eventos y videos que después les voy a compartir. Entonces, con la experimentación desarrollamos el informe final, pero antes existen normas de presentación. Es lógico, las normas son diferentes, depende al evento científico, sin embargo, también generé una normativa de presentación. Bueno, aquí, el reporte de investigación, que puede ser el informe, se puede presentar de 2 formas, escrita u oral, ¿no? El póster de iniciación científica como medio para desarrollar la competencia de comunicación y difusión de proyectos de investigación en eventos científicos. Para el desarrollo del póster de iniciación científica, se tiene las normas de presentación, la estructura del contenido y los recursos visuales. Un poquito esto de los recursos visuales, como soy del área de arquitectura, es lógico que se tiene que exigir. Entonces, el póster se desarrolla a partir de estas 3 fases: las normas de presentación, estructura del contenido y los recursos visuales. La estructura del contenido, la primera parte, el título, el cuerpo del contenido y los datos institucionales. Decía el título, el contenido y los datos institucionales. A su vez, el cuerpo o contenido, su estructura se distribuye en introducción, análisis textual o análisis de contenido, conclusiones y referencias bibliográficas, lo mínimo que tiene que entrar en un resultado. Les decía que también se exige el diseño gráfico, ¿no?, para una buena presentación. El diseño gráfico es el conjunto de recursos visuales y creativos utilizados para comunicar de forma adecuada. La organización y distribución de la información gráfica y textual en el espacio bidimensional.
con criterios de jerarquización de la información de acuerdo a su importancia para facilitar la lectura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo totalmente organizado: introducción, evolución histórica, el análisis, las conclusiones, aquí la parte de fundamentación teórica y las referencias bibliográficas. Entonces, los estudiantes aquí aprenden los primeros pasos, pero con bastante ética y debidamente referenciados. El diseño gráfico, la presentación, también analiza la presentación estética y agradable, la aplicación adecuada de textura, color, tipo y tamaño de letra, la representación gráfica adecuada al tema, equilibrio visual, referente a color, textura, tamaño y tipo de fuentes adecuados. Y aquí tenemos justamente este póster es de la fase de la pandemia, donde, como les expliqué, habíamos realizado a partir de un cuestionario donde el análisis de resultados se lo presenta a partir de los resultados de la entrevista. La diagramación también es otro aspecto importante. La organización y disposición de elementos en el espacio bidimensional de acuerdo con la estructura predeterminada en una rejilla. Alineados en líneas o columnas para una lectura ordenada. Ningún elemento debe ser colocado arbitrariamente, todas las partes deben tener conexión visual. Y la selección de elementos visuales deben ser adecuados, como el tamaño y tipo de fuente. Aquí, este póster ya es de segundo semestre de 2020. Ya en la fase de post-pandemia, ¿no? Que todavía estábamos limitados a un horario específico. Pero ya realizaron el levantamiento de campo. Aquí les doy unos ejemplos a los estudiantes cómo es importante trabajar en una rejilla para indicar el límite del contenido, orienta la distribución del contenido y ayuda a establecer la organización y el equilibrio en la composición. Aquí tengo un ejemplo, de acuerdo a la rejilla, esto me ayuda a estructurar de una forma adecuada. Aquí hay otra alternativa, orienta la composición y la lectura. También a partir de este elemento jerarquizado fue desarrollado esa parte. O posibilita la creación de intervalos. Aquí los intervalos que son generados a partir de líneas horizontales. Bueno, y para concluir esta parte de iniciación científica, los eventos científicos en los que participamos también tienen sus propios formatos, ¿no? Por ejemplo, esta es la de Asunción, Paraguay, y esta es la de Chile. Entonces, cada uno coloca sus normas, como en los artículos científicos, y tenemos que adecuarnos a los requisitos de formato del evento científico. Bueno, entonces, para no cortar, al finalizar les voy a mostrar el último producto que implementé con esto de las tecnologías, la comunicación, un video. Entonces voy a dar continuidad y al final les voy a compartir ese breve video de investigación realizado por los chicos que también los motiva a la comunicación y divulgación. Por supuesto, los aspectos más importantes aquí es que el profesor esté monitoreando de forma adecuada, porque si bien hoy la información podemos subir a diferentes medios, es importante que esta información también sea correcta para no desvirtuar muchos aspectos y pasar una información errada, ¿no? Para otros estudiantes. Entonces, dando continuidad, el papel de la investigación disciplinar, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, que estaría
más relacionado con la investigación científica, pero también con la investigación formativa y la iniciación científica. La disciplinar, todos sabemos que hemos ido desarrollando por muchos años enfocados en un solo tema y un área de conocimiento. La interdisciplinariedad se ha ido introduciendo desde fines del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura ya utilizamos metodologías de sociología, psicología social, etcétera, etcétera. O sea, de otras áreas de conocimiento, o también se han ido desarrollando trabajos de investigación donde es conformado por diferentes profesionales con un mismo objetivo desde sus áreas de conocimiento. Después introduce la multidisciplinariedad, donde está conformado por muchas disciplinas que comienzan a intercambiar métodos, conceptos, etc. Y por último, en pleno siglo XXI, con la tecnología y la globalización, la transdisciplinariedad. Entonces, ¿qué va a pasar con estas áreas de conocimiento? La interdisciplinariedad, decía, es la interacción de varias disciplinas entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr un nuevo conocimiento. La multidisciplinariedad es el trabajo indagatorio de varias disciplinas diferentes hacia el mismo encuentro de un mismo problema. Los investigadores acogen las relaciones de colaboración con objetivos comunes, pero hacen sus análisis independientes. Y la transdisciplinariedad es un proceso según el cual los límites de las disciplinas individuales se trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a generar conocimiento emergente. Y con la globalización, hoy en día la transdisciplinariedad es sumamente importante, ¿no? Inclusive esa conexión que hoy en día existe entre centros de investigación de un país con otro, de diferentes áreas de conocimiento con un mismo fin. Y es lo que se está exigiendo en el siglo XXI. Pero desde mi punto de vista, eso no quiere decir que vamos a migrar solo a la transdisciplinariedad. Se irá realizando también trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios e inclusive disciplinarios, dependiendo de la necesidad. Entonces, la interdisciplinariedad surge en el mundo globalizado como respuesta al avance del conocimiento, que demanda una mayor comprensión a los problemas contemporáneos. Significa una reorientación porque integra varias disciplinas que en una relación simétrica, dinámica e interactiva conjugan perspectivas de análisis propias de cada una para enriquecer la mirada del objeto de estudio. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró 4 problemas en la interdisciplinariedad. El carácter complejo de la naturaleza y de la sociedad. El impulso a explorar problemas básicos de investigación en la interfase de las disciplinas. La necesidad de resolver problemas sociales críticos. Y el estímulo creado por las tecnologías generativas, o sea, aquellas con la capacidad de transformar las disciplinas existentes y de generar nuevas disciplinas. En muchos países existe la colaboración entre equipos de investigadores de diversas disciplinas, como les decía, a partir de centros de investigación, grupos de investigación. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los centros de excelencia son centros físicos o virtuales que se focalizan en asuntos específicos. Concentran capacidad y recursos para facilitar la colaboración entre disciplinas y organizaciones en programas y proyectos de largo plazo de relevancia directa para las necesidades y aspiraciones humanas. Por ejemplo, el BLID en Bolivia está muy presente en muchas universidades estatales y también en la católica. Y creo que tiene un ámbito a nivel latinoamericano, ¿no? La participación.
Entonces, son trabajos interdisciplinarios, los LEAD desarrolla trabajos interdisciplinarios, ese es su foco. Y la transdisciplinariedad, las múltiples problemáticas del siglo XXI son complejas, no se pueden abordar desde el ámbito individual de las disciplinas, son desafíos transdisciplinarios. Comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extracientífica y la práctica de la resolución de problemas. En esta comprensión, la investigación transdisciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo real, más que aquellos que tienen origen y relevancia solo en el debate científico. Es por eso que surge la transdisciplinariedad, ¿no? Donde se puede trabajar academia, entidades privadas, públicas, ONGs y la comunidad en general. Ahí surge la transdisciplinaridad, donde la participación es totalmente abierta, no necesariamente es un debate científico. Junto con la transdisciplinariedad también está el método, ¿cómo se llama? Acción, ¿no? Que es más la relación del investigador con la comunidad o la población. A partir de todos estos postulados, van a existir nuevos enfoques en la enseñanza superior, redefinir las habilidades y competencias considerando aspectos como la formación con base en competencias, que conlleva integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores. Les decía anteriormente que muchas universidades ya cambiaron los objetivos por competencias, ¿no? Unos recientemente, otros ya tienen bastantes años. La integración disciplinar es parte fundamental de la flexibilización curricular, particularmente de los planes de estudio, con el fin de formar profesionales más universales capacitados para afrontar los rápidos cambios de las competencias y los conocimientos, según Restrepo. ¿Cuáles serían entonces las competencias y habilidades del docente investigador en el nuevo contexto? Propiciar espacios de aprendizaje donde los estudiantes aprendan a aprender y a crear nuevos conocimientos. Y la enseñanza-aprendizaje como el proceso a través del cual el estudiante, con la orientación del docente, aprende a resolver problemas y situaciones concretas de la vida cotidiana o del contexto laboral. Además, todo aquello que ya mencioné anteriormente, que el docente investigador también tiene que ir buscando estrategias para mantenerlos atentos y participativos en el desarrollo de investigaciones dentro de la universidad, siendo creativo e impulsando a los estudiantes y descubriendo nuevos talentos en investigación para fomentar más el conocimiento. Las estrategias son diversas, también espero algunos comentarios, de repente aquí entre los docentes tienen muchos que implementar, qué estrategias buscó cada uno para ir fomentando la investigación dentro de la academia.